Voy a ser directo desde el inicio. Highguard no estaba listo para salir así, y mucho menos para el nivel de exposición que tuvo. Y ojo, antes de que alguien piense que esto es puro hate, déjame explicarte por qué este juego terminó estrellándose cuando pudo haber tenido una recepción totalmente distinta. Imagínate esto, un estudio pequeño aparece de la nada y lanza un shooter PvP en beta cerrada, con invitaciones limitadas, expectativas claras y cero promesas exageradas. Esto es un proyecto a largo plazo, queremos feedback y tiempo. Si Highguard hubiera salido así, hoy estaríamos hablando de un juego verde, sí, pero con futuro. Ideas interesantes, margen de mejora y sobre todo, buena voluntad de la comunidad. Pero no, se lanzó como si fuera el próximo gran bombazo del género, frente a una audiencia gigantesca, y ahí empezó el problema. Porque seamos honestos, el juego está roto en varios niveles. Tiene un rendimiento flojo, un balance raro y un loop jugable que todavía no termina de cuajar. Eso ya sería suficiente para generar críticas, pero el hype exagerado que tuvo lo empeoró todo. Highguard es un ejemplo clarísimo de sobreexpectativas, no porque no tenga ideas, sino porque se vendió como algo que todavía no es. El resultado fue que muchísima gente entró el día 1 y salió igual de rápido. Y lo triste es que algo rescatable sí hay. El problema es que ahora mismo el juego solo funciona a ratos. Hay momentos donde dices, ok, esto está interesante, y luego pasas largos minutos pensando en lo divertido que sería si hubiese más jugadores, si hubiese PvE, si el mapa estuviera más vivo o no sé, si el rendimiento no se cayera en pedazos. Highguard, tal cual como salió, no es un buen juego, y el error más grande fue que no escucharon a la comunidad antes de exponerlo al mundo. Eso no significa que esté condenado para siempre. Los juegos pueden cambiar, evolucionar e incluso reinventarse. Pero aquí no hablamos de simples parches pequeños que pueden meter, hablamos de rediseñar por completo el juego. Solo el rendimiento es malo, muy malo. Lo peor es que subir o bajar gráficos casi no cambia nada, lo que grita problemas de optimización por todos lados. Y eso en un shooter táctico mata la experiencia. No es un, bueno, se puede aguantar, no. Si el juego no es fluido, simplemente no dan ganas de jugarlo. Y las opciones gráficas que tienen son pocas, limitadas y mal implementadas. Ni siquiera puedes ajustar bien el DLSS o guardar ciertos cambios. Visualmente el juego no es feo, pero es demasiado genérico, demasiado limpio, demasiado plano y sin una identidad clara. Los personajes están bien hechos, pero no transmiten lo que hacen. No miras a uno y dices, este controla el hielo por ejemplo, o este va a destruir todo a distancia. Eso es un problema de diseño, no de gráficos. Y lo mismo pasa con los mapas, son demasiado grandes, sí, pero poco memorables. Para entender por qué esto pesa tanto, primero hay que explicar cómo se juega Highguard. Piénsalo así, visualmente se parece a Valorant, toma ideas de progresión tipo Battle Royale y mezcla destrucción al estilo Rainbow Six. Suena bien en papel, pero en la práctica no termina de encajar. Empieza eligiendo tu personaje y la base. Luego viene una fase de defensa donde refuerzas paredes, pero esas paredes se rompen facilísimo, así que la decisión casi no importa. Después pasas a la fase de loot, y aquí el juego se cae por completo. Los mapas son enormes y casi nunca te cruzas con enemigos, y morir no tiene consecuencias reales. La mejor estrategia es separarse, abrir cofres y listo. No hay ningún tipo de tensión, no hay riesgo y tampoco hay algún tipo de emoción. Y encima el loot está limitado por rondas, así que siempre sabes exactamente qué vas a encontrar. Primero te vas a encontrar equipamiento azul, después a la siguiente ronda va a ser morado y después va a ser naranja, sin ningún tipo de sorpresas. También puedes minar recursos en un minijuego repetitivo, pero sinceramente podrías borrar esta fase entera y el juego no perdería absolutamente nada. Pero ahora, en cambio, imagínate esto si le pusieras, no sé, enemigos PvP, alguna zona por, no sé, conquistar, o incluso jefes, algo que te obliga a pelear. Eso sí sería interesante. Lo que sí funciona es cuando aparece el objeto central y empieza la pelea tipo captura la bandera. Ahí el juego realmente se pone interesante. Hay persecuciones, hay tensión y sobre todo decisiones rápidas. Por unos minutos dices, ok, esto está bien hecho. Lástima que llega después de varios minutos de puro relleno. Luego viene el asedio y otra vez el ritmo se frena. Las bases son demasiado grandes para equipos de 3. Defender varios puntos se vuelve caótico y las partidas empiezan a sentirse todas iguales. Mismos enfrentamientos y las mismas estrategias de siempre. Highguard quiere ser competitivo, exigente y táctico, pero su tiempo para matar es alto y depende más del daño constante que de la habilidad pura. Visualmente parece casual, pero jugablemente castiga como cualquier juego tipo hardcore. Eso lo deja en tierra de nadie.
Ni los jugadores casuales ni los competitivos más serios encuentran algo aquí que realmente los atrape. Y cuando empiezas a imaginar cómo podría mejorar el juego, te das cuenta de algo importante. Todo lo que haría más divertido lo convertiría en otro juego distinto. Tipo, no sé, más arena shooter, que tenga más acción constante o que sea más accesible. Y ahí está el dilema. Highguard no estaba listo para el foco que recibió. Salió antes de tiempo, con decisiones sin pulir y sistemas a medio coser. ¿Puede mejorar? Claro que sí. Y también puede reinventarse. Pero por ahora, lo más sensato es esperar. Ver si el estudio aprende, escucha y se atreve a cambiar lo necesario. Porque potencial lo hay. Lo que falta es convertirlo en algo que realmente valga la pena jugar. Pero igual, yo no soy nadie para hacerte cambiar de opinión. El juego es free to play por lo que puedes bajarlo y probarlo sin ningún problema. Puede que te termine enganchando o también puede que no te termine gustando. Pero al menos lo probaste. Al menos tienes criterio propio. Ya que el día de su lanzamiento, su página en Steam se llenó de reseñas negativas. Y en la mayoría de esas reseñas puedes ver que la gente ni siquiera había jugado una sola partida y ya estaban dándole una mala reseña. Entiendo perfectamente la frustración de la gente. La polémica en los The Game Awards, que estuvieron prácticamente todo un mes sin mencionar ningún aspecto del juego, o incluso los tweets de Jeff diciéndole a todos lo increíble que sería el juego. Pero hermano, por lo menos juega 2 partidas antes de tirar hate. Es una pena por los desarrolladores, ya que hasta publicaron un roadmap de todo el contenido que piensan agregar. Pero con lo exigentes que somos los jugadores hoy en día, es difícil saber si este juego va a poder sobrevivir por lo menos un año.